¿Qué tal, querida iglesia Encuentro con Dios y amigos que puedan estar viendo este corto video? El día de hoy quiero animarte a que sigas confiando en Dios. Todos estamos viviendo, estamos atravesando esta difícil situación a raíz de esta pandemia, el coronavirus. Y por eso quiero hacer este breve video y animarte. Quiero compartirte el Salmo 150 que encontramos ahí en la Biblia. El Salmo 150 es un salmo que nos invita a alabar a Dios. Y quizás puedes preguntarte, ¿cómo podemos alabar a Dios en momentos como este? Bueno, es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando todos nuestros planes van viento en popa. Pero cuando estamos sufriendo, ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo encontrar las fuerzas para hacerlo? Las razones, los motivos para alabar a Dios. Pero sabes, esta es una señal de quienes verdaderamente consideran que Dios es lo más importante para ellos. Es el centro de sus vidas. No importa la situación, ellos están con Dios, en las buenas y en las malas. Te invito a que escuches el Salmo 150 y después escucha la reflexión que te voy a compartir. Así dice el Salmo. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si te diste cuenta, el salmo comienza y termina de la misma manera. Aleluya, alabado sea el Señor. Esa es la invitación del salmista. Y el salmista nos dice cosas bien interesantes. Nos dice dónde alabar a Dios. Nos dice por qué debemos alabarlo. Nos dice cómo alabarlo y quiénes deben alabarlo. Hablando del lugar, ¿dónde debemos alabar a Dios? El salmista menciona dos lugares. Dice en su santuario, alábenlo en su santuario. Y dice alábenlo en el firmamento, es decir, en el cielo. Y esto nos dice dos cosas. Que lo alabamos nosotros que estamos aquí en la tierra. Normalmente lo haríamos los domingos, cuando nos reunimos todos como iglesia. Ahí en el santuario, en el templo, ahí alabamos a Dios. Pero saben, la alabanza humana no es suficiente. Dios es tan grande, tan perfecto, que los seres celestiales, los ángeles, deben alabarlo también. Así que alabamos a Dios aquí, los que estamos en la tierra, y todos los seres celestiales. Pero además de esto, además de decirnos el lugar donde alabamos a Dios, el salmista habla del por qué. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Y antes de hablarte del por qué, que estas razones que nos da el salmista, quiero decirte cuál es o cuál no es la razón por la que el salmista nos dice que debemos alabar a Dios. El salmista no dice que debemos alabar a Dios porque todo está bien. El salmista no dice que debemos alabar a Dios porque no tenemos problemas, porque no hemos tenido problemas, porque no tendremos problemas. El Salmo 150 es el último salmo del libro de los salmos. Y a lo largo del libro, en medio del libro, nos encontramos salmos que son lamentos. Salmos enteros que son lamentos. Es decir, vemos a un hombre de alguna manera quejándose con Dios por algo que no está bien. Pero a pesar de esto, el salmista termina con esta nota, que debemos alabar a Dios, con una invitación a que alabemos a Dios. ¿Por qué? Y nos da dos razones. Dice que alabemos a Dios por sus proezas y que alabemos a Dios por su inmensa grandeza. Cuando el salmista habla de las proezas de Dios, está hablando de sus actos, de sus obras, de su obra de creación, de su protección, de su guía.
de cómo Él rescata y salva, por ejemplo, a su pueblo Israel de Egipto, donde eran esclavos. Dios los rescata con un poder tremendo, haciendo señales, haciendo milagros, partiendo el mar rojo en dos. Pero no solamente eso, porque después de salir de Egipto, el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Las proezas de Dios también consisten en su obra de provisión. Dios les dio todo lo que necesitaban por 40 años en el desierto, imagínate, 40 años en el desierto y no les faltó absolutamente nada. Esta es parte de las obras, de las proezas de Dios. Como si esto fuera poco, Dios los lleva a una tierra que les había prometido y los protege de las naciones que estaban ahí. De hecho, expulsa a las naciones que estaban ahí. Todo esto son las proezas de Dios. Dios los sostiene, sostiene a su pueblo. Pero además, el salmista dice que debemos alabar a Dios por la inmensa grandeza de Dios. Y aquí está hablando ya no de estas cosas, sino sería repetitivo. Está hablando del carácter de Dios. Dios hizo todo esto, Dios rescató a su pueblo, Dios lo llevó a la tierra prometida, no porque se lo merecieran. Los llevó ahí independientemente del desempeño de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y amoroso al mismo tiempo. Porque es un Dios todopoderoso y sensible a la vez. Porque es un Dios completamente, infinitamente sabio y humilde al mismo tiempo. Porque es perfecto, es santo y de alguna manera Él hace lugar para el pecador. Dios es el ser más exigente que existe y aún así es el más paciente. Así que estas son las razones o los motivos por los que debemos alabar a Dios. Pero además el salmista nos dice cómo. Cómo alabar a Dios. De dos maneras. Así, con música y con baile, con danza. El salmista menciona una lista ahí de instrumentos musicales. Y tal vez no todos sabemos cantar, tenemos que admitirlo. Pero cuando estamos contentos, cuando estamos felices, aunque no sepamos cantar, queremos cantar. Aunque sea tararear, aunque sea en nuestro interior. Porque eso es lo que produce el contentamiento, el estar feliz. Queremos cantar, pero no solo eso. Cuando estamos contentos, bailamos. Hacemos algo. El salmista dice que alabamos a Dios por medio de la danza, por medio del baile. Y ahora escucha, no a todos nos gusta bailar, por distintas razones. De plano a algunos no nos gusta, a otros tal vez tenemos pena, nos da miedo que se vayan a burlar de nosotros, a hacer el ridículo. Pero independientemente de esto, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, eso se comunica físicamente. De una u otra manera, nuestro cuerpo lo refleja. Tal vez no bailando, pero algunos saltan de alegría. Otros levantan sus manos. Otros gritan. Entonces, nuestra alegría se refleja con nuestro ser entero. Y ahora, por último, ¿quiénes? ¿Quiénes deben alabar a Dios? Y el salmista dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, es decir, todos los seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cómo es que las plantas y los animales alaban a Dios? Fácil, cumpliendo la función para la que fueron creados. Las plantas producen oxígeno, sirven de alimento, muchas de ellas. Los animales, bueno, algunos de ellos se usan para el trabajo, otros también sirven de alimento y otros más simplemente mantienen en equilibrio distintos ecosistemas. Y por ahí debe haber más funciones que cumplen. Pero lo importante es que tanto plantas como animales alaban a Dios cumpliendo el propósito para el cual fueron hechos. Esto nos dice algo bien importante acerca del ser humano.
Nosotros, los seres humanos, alabamos a Dios, no solamente cantando, no solamente bailando, porque hay muchas cosas que nos ponen felices. Pero ¿cómo saber si nuestro canto, si nuestro baile es verdaderamente alabanza, adoración a Dios? Ven, una de las formas en las que alabamos a Dios, nosotros como seres humanos, es cumpliendo el propósito para el que fuimos hechos. ¿Y cuál es este propósito? La gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo para Él. Esto quiere decir, en términos prácticos, que vivamos para Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en medio de la calamidad, en medio de la tragedia, en medio de la incertidumbre? Bueno, quiero regresar a las razones que nos da el salmista para alabar a Dios, por sus proezas y por su inmensa grandeza. Escucha, la cumbre de estas dos cosas, la expresión máxima de las proezas y la inmensa grandeza de Dios, la vemos en la obra de Jesucristo. Cuando Jesucristo se hace hombre, se encarna, viene y vive entre nosotros y después termina en un madero, termina en la cruz. Esa es la máxima expresión de las proezas y del carácter de Dios, porque ahí vemos a un Dios completamente justo, completamente perfecto, completamente santo, que no tolera la maldad y al mismo tiempo un Dios amoroso, un Dios que carga en sus hombros con nuestros pecados para perdonarnos. En la obra de Jesús vemos a un Dios completamente poderoso, a un Dios todopoderoso en realidad, y al mismo tiempo un Dios completamente sensible a nuestra necesidad. Vean, cuando nosotros nos volvemos muy buenos en algo, con el tiempo nos volvemos insensibles hacia los demás, porque somos expertos en esto que sabemos hacer muy bien. Esperamos que todo mundo lo sea. Y nos volvemos insensibles con ellos, impacientes. Pero vean, Dios utilizó todo su poder para salvarnos y ser increíblemente paciente con nosotros. La obra de Jesús nos habla también de la sabiduría y la humildad de Dios. Escuchen, hay personas que creen, que dicen que la religión es solamente un instrumento de opresión. Y tienen razón. Por eso el mensaje de parte de Dios no es un mensaje religioso, no tiene tanto que ver con la religión. El mensaje de Dios es más bien, le llamamos el Evangelio. Son noticias. ¿Qué noticias? Que Dios se hizo hombre para venir a rescatarnos. ¿Cómo es esto opresión? ¿Cómo nos oprime el escuchar que Dios se hizo hombre, se encarnó y tomó nuestro lugar en la cruz para salvarnos? No hay tal opresión. Y este es el mensaje del Evangelio. Tenemos un Dios completamente sabio y al mismo tiempo humilde. Porque vean este mensaje que Dios nos da. Él no lo escribió en una tabla dorada y lo mandó en el cielo, sino que Dios se hizo hombre para encarnar este mensaje. Y ahí vemos que a pesar de su inmensa sabiduría, su inmenso poder, su inmensa santidad y justicia, Dios es completamente humilde y recibe a los humildes. Por esta razón podemos y debemos alabar a Dios. Así que te invito, junto con el salmista, a decir aleluya, alabado sea el Señor. Espero que este mensaje te anime en este tiempo, que puedas enfocarte en todo lo que Dios es y hace y que puedas seguir confiando en Él. Que Dios te bendiga.